gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores Jesucristo. Hermanas y hermanos, qué gusto estar con ustedes en este su programa. Conozca primero su fe católica, soy el Padre Pedro Núñez. Hoy tenemos un programa lleno, cargado, saturado de bendiciones para todos y cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque cuando dejamos que la palabra de Dios se internalice, cuando la palabra de Dios comienza a llenarnos, nosotros comenzamos a cambiar. Y comenzamos a experimentar la presencia de Jesús en formas maravillosas, formas grandiosas. Así que espero que a través de este programa podamos experimentar más y más y más la presencia vivificadora, amorosa, misericordiosa de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. En estos momentos, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, nos ponemos en la presencia de ese Dios que nunca nos abandona, que promete nunca dejarnos huérfanos. Hermano y hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado seas mi Dios. Glorificado seas Padre Santo. Gracias, oh Dios. Porque en estos días estamos celebrando una fiesta importantísima en la vida de la iglesia. En estos días estamos celebrando ese poder de lo alto que viene para sanar nuestras heridas, para levantarnos de nuestras miserias, para liberarnos de nuestras cadenas, para ayudarnos a caminar en el camino de la victoria, en el camino de la vida que es Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, Padre Santo. Estamos en estos días de manteles largos, la iglesia está de manteles largos porque la iglesia celebra un año más de vida, está celebrando su cumpleaños, el día de Pentecostés. Y te pido, mi Dios, una unción doble de tu Santo Espíritu para cada persona que está en estos momentos escuchando estas palabras. No importa cuál sea tu realidad, hermano que me escuchas. No importa cuál sea tu problema, hermana que me escuchas. No importa cuántas situaciones difíciles podrás estar pasando en estos momentos. Si Dios contigo, nadie en tu contra. Y todo lo puedes en el que te fortalece. En estos momentos yo pido al Señor, al Dios de la vida, al Dios del poder, al Dios de la victoria, que te dé una doble fusión de su Espíritu Santo, que puedas experimentar, como dice San Pablo, más y más la anchura, la profundidad, la altura, la magnitud, la longitud del amor de Dios en Cristo Jesús. Que el Espíritu Santo te llene del gozo que solamente en Él podemos tener. Que el Espíritu Santo te llene de la certeza de que no caminas solo, sola, por el camino de este mundo, sino que vas de la mano de Jesús, en quien tenemos esperanza, vida nueva y victoria. Padre misericordioso, tú conoces bien la necesidad de cada uno de tus hijos. Tú conoces, oh Dios, sus dolores, tú conoces, mi Señor, sus preocupaciones, tú conoces, mi Dios, sus tribulaciones, sus deseos, sus esperanzas, sus sueños. Bendice a tus hijos, Señor, en este momento. Bendice a cada uno de ellos, oh Dios, con la plenitud de tu divino amor, con la fuerza y el poder que viene de lo alto, que es tu Espíritu Santo, para que todos juntos, oh Dios, de la mano de Cristo Jesús podamos seguir caminando en el camino de la vida, en el camino de la esperanza, en el camino de la victoria, que al fin y al cabo es el mismo Jesús, el camino que nos lleva a ti, Padre Santo. Bendícenos, oh Dios, abre nuestros corazones y nuestras mentes, para que escuchando tu palabra, Señor, como dice San Pablo, podamos permitir que la fe entre con más fuerza y poder en nuestras vidas, y con esa fe que mueve montañas podamos, de la mano de Cristo Jesús, caminar en la victoria de los hijos de Dios. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y cuando decimos amén, estamos diciendo, yo creo, así sea, como el sí de María, como el fiat de María. Tal vez no entiendo, Señor, lo que me está pasando, tal vez no comprendo, pero pongo mi confianza en ti, mi Dios. En ti, en quien todo lo puedo, contigo todo es posible. Amén. Damos gracias a Dios, hermanas y hermanos, particularmente por todas las oraciones de tantas personas, por nuestros hermanos países de Nicaragua, de Venezuela y también por Hawái, que está teniendo una situación difícil con este volcán que ha causado tanto daño hasta el presente. Pedimos por la paz
en esos países y pedimos por la paz en el mundo entero. Claro, sabemos que pues Hawái no es un país diferente, pues parte de Estados Unidos, pero sin embargo pedimos mucho por la estabilidad de Hawái y de todos sus habitantes. También María de New Jersey pide bendición para su hijo Cristian. Que Dios te bendiga, Cristian, que crezcas en estatura y en santidad ante Dios y ante los seres humanos. Aida de Atlanta pide oración por la salud de Rosario, que está bastante deprimida. Y Rosario, si tú me estás escuchando, acuérdate, hay uno que te tiene en sus brazos santos y poderosos. Hay uno que te ha dicho, no te voy a abandonar ni te voy a dar la espalda. Hay uno que te ha dicho, estaré contigo siempre hasta la consumación de tu vida, y ese es el Señor Jesús. Damos gracias al Señor por Bárbara de San Antonio, Texas, que pide por ella misma y por su familia también. Que Dios los bendiga a todos en abundancia. Quiero pedir por Rogelio y por Ernesto, que los dos están recluidos en hospitales en estos momentos. Uno con un problema de un tumor en el cerebro y otro pues con una situación difícil en sus intestinos. Que el Señor les bendiga a los dos en abundancia y que pronto puedan salir de esas situaciones y regresar perfectamente saludables a sus casas. Al fin y al cabo, pues eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Nos dice San Agustín que la gloria de Dios es el ser humano completamente sano. Pedimos por Carmen, que pide también por su salud y también por la salud de Pedro Espinal. Que Dios les bendiga en abundancia. Y Teresa de Maryland, un saludo para el Padre Pedro. Gracias, Teresa. Y además pide por la salud de Leonardo. Que Dios les bendiga en abundancia. Rogelio también me pidió que pidiera por la hija de él, que tiene 7 años de nacida y está con problemas emocionales. Que Dios bendiga a tu hija, Rogelio, y que Dios la colme de su santa paz. Y Filomena de Brooklyn, New York, dice: soy sobreviviente de cáncer y ahora lo tengo al final del colon. Pide oración por su salud. Que Dios te bendiga y por la sangre de Cristo Jesús, que puedas quedar libre de esa anomalía en tu ser. Y Carmen de Puerto Rico pide oración por su conversión, sanación interior y liberación también. Que el Señor te bendiga, Carmen, y que te sane, porque para Dios no hay nada imposible. Y pedimos también por los hermanos de Puerto Rico que pueda haber estabilidad en esa región, particularmente aquellos que fueron damnificados por el huracán María. Que todo pueda volver a la estabilidad muy pronto para la gloria de Dios. Y pedimos también por todos aquellos que solicitan oración a través de la página de este servidor en Facebook, que el Señor supla todas y cada una de sus necesidades. Y le queremos recordar que la única página oficial del Padre Pedro en Facebook es facebook.com/P. Pedro Núñez, facebook.com/P. Pedro Núñez. Por cierto, si usted no se ha suscrito a esa página, le invitamos para que así lo haga. Recuerden, tengan mucho cuidado con los perfiles falsos que piden dinero para misiones en mi nombre. Yo ni este equipo jamás lo hará, así que cuídense mucho, ¿verdad? No le presten atención, descártenlos por favor. Y damos gracias al Señor por esta oportunidad, este privilegio que Dios me ha dado de estar cumpliendo 41 años de vida sacerdotal. Fue el pasado 21 de mayo. Así que les pido a ustedes oración para que yo pueda seguir hasta el final de mis días, proclamando que Cristo vive, que en Cristo hay victoria y que Jesús verdaderamente es el Señor, para gloria de nuestro Padre Dios. Dice la palabra de Dios que estaban reunidos por miedo a los judíos. ¿Y quiénes eran ellos? Pues los discípulos más cercanos de Jesús, los apóstoles. Imaginan aquellos que habían escuchado al mejor predicador del mundo. Estaban con miedo. Aquellos que habían visto milagros a diestra y siniestra hechos en las manos de Jesús, estaban con un terrible miedo, pavor, porque pensaban que tal vez le iba a pasar lo mismo a ellos que le había pasado a Jesús. Habían visto a Jesús, Jesús se les había aparecido, y sin embargo ellos seguían con miedo. El miedo es falta de fe muchas veces, hermanos. Así que cuando tengas miedo, a no ser que estés a la orilla de un barranco y tienes miedo de caerte y te eches hacia atrás, pues eso es lo mejor que puedes hacer, porque el Señor ha puesto dentro de nosotros esos mecanismos de defensa para protegernos y para liberarnos de los peligros. Pero en este caso ellos tenían miedo porque no creían que Jesús de verdad había resucitado y estaba con ellos. Y nos dice la palabra de Dios que llega el momento en que Jesús ya tiene que ascender al cielo.
Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, dice la palabra de Dios que reunió a sus más cercanos colaboradores, a sus discípulos más cercanos, a sus apóstoles. Y les dice lo siguiente: recibirán poder de lo alto, recibirán fuerza de lo alto, recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes, sobre cada uno de ellos, y serán mis testigos. ¡Ay, eso es tremendo, hermano! Porque la palabra testigo en griego significa mártir. Un testigo no solamente es uno que ve algo y dice, yo vi tal cosa, y ya se lavó las manos y se fue. No, es un testigo de verdad, de acuerdo al pensar de la Biblia y de acuerdo a la cultura de aquellos tiempos. Era uno que está dispuesto a someterse en todo por amor a ese a quien estaba proclamando, en este caso, Rey y Señor, que era Jesucristo. Si ellos estaban dispuestos a salir de sus puertas cerradas, a salir de sus miedos, a salir de sus preocupaciones, si me pasa algo, si no me pasa algo, y de verdad darlo todo por Jesús, como Jesús había hecho con ellos, que lo dio todo por nosotros, estaban ellos dispuestos a hacer eso. En nuestra condición humana definitivamente no podemos. Somos demasiado cobardes, ¿no es cierto? Somos demasiado limitados, ¿no es cierto? Somos demasiado inseguros, ¿no es cierto? Pero como decía San Pablo, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13, todo lo podemos en Él que nos fortalece. Por eso es que Jesús le dice, recibirán poder del Espíritu Santo. Y dice, y serán mis testigos en Jerusalén, es decir, comenzando en casa, donde es más difícil a veces proclamar la palabra, comenzando con tu mamá, comenzando con tu papá, comenzando con tus hermanos, donde es difícil porque te conocen. Yo recuerdo aquella vez que le dije a mi hermano, Dios te bendiga, acabo de ser ordenado sacerdote y me mandó a freír espárragos, ¿sí? Porque sabía quién era yo, mejor aún, lo que había sido yo antes de conocer a Jesucristo. Hoy día mi hermano me respeta, mis hermanos me aman y mis hermanos todos están muy metidos en el corazón de Jesucristo porque son hombres de fe y hombres que realmente están viviendo su cristianismo. Pero bueno, todo tiene un comienzo, ¿no? Y dice, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Hasta los confines de la tierra. Dicho esto, Jesús fue arrebatado ante sus ojos y una nube lo cubrió. ¿Y qué es lo que sucede después? Dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 10. Estaban todos reunidos. Estaban en oración. Cuando tú oras, hermano, hay poder de Dios. Cuando nosotros oramos, el Espíritu Santo viene a nosotros y nos llena de su poder, de su fuerza. ¿Para qué? Para impulsarnos hacia el Santo que es Jesús. La razón, la misión del Espíritu Santo es santificarnos, hacernos uno con Jesús, que cuando te vean a ti, me vean a mí, puedan ver un reflejo vivo, auténtico de la persona de Jesús. Bendito sea Dios. Y se llenaron del Espíritu Santo. Aquellos que estaban nerviosos y estaban con miedo y estaban con inseguridades, ¿cómo Dios puede transformar algo que realmente es inservible y hacer de esas personas pilares de la iglesia? Los transformó, ¿cómo? A través del poder y la presencia del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. El Pentecostés puede ocurrir todos los días, en que nosotros nos dejamos a través de la oración llenar de la presencia de Jesús, dejarnos levantar en las mismas manos de Cristo Jesús, con la fuerza y el poder de su Espíritu Santo para caminar en un camino más íntimo y cercano con Jesús, hasta el momento en que podamos verlo cara a cara y podamos abrazarlo en ese abrazo eterno que es el cielo, que es la gloria de Dios. Hay un café, a mí me llama muchísimo la atención, y el café se llama, aquí lo tengo apuntado, Luwak, ¿sí? Y es el Kopi Luwak. Este es un animalito, parece un gato, el Luwak de Indonesia, y él escoge las frutillas mejores que produce la planta de café y se las come. Y parte de esas frutillas, sobre todo las semillas, pues él las echa fuera cuando pues tiene que hacer sus necesidades. Y el caso es que detrás de él
pues vienen los agricultores y recogen todo ese excremento y lo siembran. Y de ahí sale, hermanas y hermanos, de ese excremento sale el mejor café del mundo. Tanto así que el Kopi Luwak cuesta alrededor de $300 la libra. Y si un ser humano puede sacar de un excremento algo tan maravillosamente, supuestamente delicioso, yo nunca lo he probado, pero supuestamente delicioso, de un excremento, ¿cuánto más Dios no puede cambiarte a ti y a mí y hacernos criaturas nuevas? El Señor Jesús nace en un pesebre donde comían los animales. Ahí nace Dios. Y el Señor Jesús muere en un basurero en el Gólgata por amor a ti, por amor a mí. ¿Qué nos está diciendo eso? Que Él viene para tomar nuestra basura, para liberarnos, para renovarnos y para hacer de nosotros hombres y mujeres que caminen en santidad de la mano de Cristo Jesús en el poder de su Espíritu Santo. Que Dios nos dé un nuevo Pentecostés y que llenos del Espíritu Santo podamos caminar en este día y cada día de nuestra vida un caminar más cerca de ese que nos invita a vivir en unidad con Él, que es Jesucristo nuestro Señor. Así sea. Hermanas y hermanos, el teléfono para que nos llamen 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes y gloria al Señor de Señores Jesucristo. Hermanas y hermanos, bienvenidos a este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Tenemos a Rocío vía telefónica desde Minnesota. Rocío, ¿me escuchas? Sí, Padre. Buenas tardes. ¿Cómo Buenas está? tardes. ¿Cómo puedes vivir, mujer, en un lugar tan frío como Minnesota? Pues ya aquí vivimos, ya estamos acostumbrados. Me imagino, seguro que sí. Adelante con tu pregunta, por favor. Padre, yo le quería hacer una pregunta, porque me gusta leer la Biblia, pero hay muchas cosas que yo no entiendo y pues no podría yo preguntarle tanto, ¿verdad? Pero bueno, le quiero preguntar de una mujer que se acerca a pedirle que sane a su hija. Y Jesús ¿Sí? no se debe echar la comida. No se debe echar a los perros el pan de los hijos. Y la mujer le contesta, Señor, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Sí. Y ahí yo no entiendo, me confundo toda. Los judíos llamaban perros a los no judíos, a los que ellos consideraban paganos o que creían en otros dioses y no creían en el único Dios verdadero. Le llamaban perros, es decir, hacían la diferencia entre los escogidos de Dios, que eran los judíos, y los no judíos, que eran para ellos los perros, los desechables, los no importantes. Y esta señora viene con un encargo a Jesús, viene con un problema muy serio, y el problema es que su hija está afectada terriblemente. Esto se encuentra en el Evangelio según San Marcos en el capítulo 7, versículos 24 en adelante. Y dice la palabra de Dios que esta mujer era pagana, no era judía, era pagana. Y le pide, dice la palabra de Dios, que le pide de rodillas que sane a su hija. Esta mujer de habla griega y de raza sirofenicia pidió a Jesús que echara este mal de su hija. Y Jesús le dijo, versículo 27, espera que se sacien los hijos primero, pues no está bien tomar el pan de los hijos para echárselo a los perros. Pero ella respondió, Señor, los perros bajo la mesa comen las migajas que dejan caer los hijos. Es decir, ella no se da por vencido. Y la enseñanza aquí es que no te des por vencida, Rocío, en la oración. Aunque tal parezca como que Dios no te escucha, aunque tal parezca como que Dios está siendo pues indiferente a tu necesidad, tú sigue orando, tú persiste, tú insiste en la oración.
Tanto así que, bueno, pues Jesús estaba usando el lenguaje de los judíos y era para enseñarle una lección no a la mujer que tenía fe, sino que a los judíos que hacían diferencia entre ellos y los demás. Y después, cuando ella dice eso, Jesús entonces le dijo, puedes irte por lo que has dicho, el demonio ya ha salido de tu hija. Cuando la mujer llegó a su casa, encontró a la niña acostada en la cama y el mal había salido de ella. Qué tremendo. El poder de la insistencia en la oración. Por eso, nunca dejen de orar y van a ver la victoria de Dios. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿cuál es la mejor manera de responder a los hermanos separados que nosotros también somos salvos? Ellos me dicen que las obras no son necesarias para la salvación. José, de Tijuana, México. José, ojalá antes de hablar conociéramos un poquito mejor la Santa Biblia. Si nosotros vamos a la carta de Santiago, unos apóstoles, unos grandes apóstoles del Señor Jesús, dice en el capítulo 2 de la carta de Santiago, versículo 19 lo siguiente: ¿tú crees que hay un solo Dios? Pues muy bien, pero también los demonios creen en la existencia de Dios y sin embargo tiemblan. Es decir, los hermanos protestantes y evangélicos, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos dicen, si tú crees, ya tú estás salvo. Y usan muchas veces el pasaje de la carta de San Pablo a los Romanos capítulo 10, versículo 17, que dice San Pablo que si nosotros creemos que Jesús es el Señor y profesamos que Dios lo ha resucitado entre los muertos, seremos salvos. Entonces, la pregunta que te hacen, ¿estás tú salvo? ¿Estás tú salvo? Pero fíjense qué interesante. Si nosotros vamos un poquito más adelante, y por eso es que tenemos que leer no solamente un pasaje de la Biblia, pero tenemos que entender todo el pasaje para poder entender no solamente el texto, es decir, el mensaje que se ha dado, pero el contexto en que ese mensaje se ha dado. Dice el versículo 26, porque así como un cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe que no produce frutos está muerta. La fe que no produce obras está muerta. ¿Y cuál es la obra que Dios quiere que tú y yo podamos producir? El creer en Jesús. Eso es, creer en Jesús. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 16, versículo 31, que si tú crees, te salvarás tú y toda tu familia. Si tú crees en quién, en Jesús, te salvarás tú y toda tu familia. Y esto es promesa de Dios. ¿Pero qué significa creer en Jesús? Significa someterme a Jesús. Significa con la fuerza y el poder del Espíritu Santo de decir, desde hoy en adelante, yo soy de Cristo. Como San Pablo decía, si vivo, viviré para Cristo. Y si muero, moriré para Cristo. En la vida y en la muerte, yo soy de Cristo. Cuando alguien te pregunta, ¿estás tú salvo? Dile sí. ¿Por qué? Porque Jesucristo pagó el precio de nuestra salvación. Por ti y por mí en una cruz en el Calvario. Ahora, ¿estamos con las dos patitas en el cielo? Perdonen la vulgaridad. No, nadie puede decir eso. Por eso el Señor Jesús dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 24, versículo 13, el que persevera hasta el final, ese se salvará. Así que decir que yo estoy salvo y que siempre voy a estar salvo y que no puedo perder la salvación, eso es antibíblico. El decir que soy salvo porque el Señor me ha salvado, pero que tengo que colaborar con Él para alcanzar un día el cielo, ¿haciendo qué cosa? Obras. ¿Y cuál es la obra? Creer en Jesús, someterme a Él para vivir de acuerdo a su voluntad. Entonces, de la mano de Jesús, un día entraré en su gloria, en el cielo. Bendito sea Dios. Tenemos un correo electrónico con una pregunta en estos momentos. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿cómo puedo perdonar a mi mamá, quien me maltrató por años físicamente, verbalmente y emocionalmente? Tengo mucho resentimiento y odio en mi corazón. Mi mamá ya se murió y cuando sueño con ella me suceden cosas muy malas. Jenny Margarita desde Perú. Jenny Margarita, primero que todo te pido que seas buena contigo misma y que le pidas al Señor la gracia, que le pidas al Señor Espíritu Santo la gracia para tú poder no solamente perdonar a tu mamá, pero amar a tu mamá. El Espíritu Santo es amor puro, el amor entre el Padre y el Hijo.
Y es tan real, que es una persona. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Entonces, lo menos que tú quieres tener es un corazón agrio, un corazón endurecido, un corazón seco, porque al fin y al cabo, quien sale perdiendo eres tú, mi hija. Fíjate que la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 9 en adelante, bendice al que te maldice, bendice. ¿Por qué? Porque cuando nosotros bendecimos, cuando le deseamos el bien y cuando oramos por esa persona, pues comenzamos a sentir paz en el corazón y comenzamos a ser instrumentos de la paz de Dios. Y como cristianos estamos llamados a reflejar la paz de Jesús, aún a aquellas personas que nos lastiman y que nos hacen daño. ¿Qué fue lo que hizo Jesús colgando del madero en una cruz en el Calvario? Levanta los ojos al cielo y dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Dios, que tenía todo el derecho de exterminar, de aniquilar, de eliminar a todos aquellos y a todos nosotros que en alguna forma hemos pecado y hemos hecho que no solamente nosotros, pero muchas otras personas se aparten de Dios. Y sin embargo, todo lo que dice es perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Lo segundo que te aconsejo es que vayas a confesarte. Y tú vas a decir, pero ¿yo qué? Si yo no hice nada malo. Sí, mira, cuando a nosotros nos hacen daño y nosotros recibimos ese daño, nosotros consciente o inconscientemente herimos a esa persona o a otras personas. Uno da de lo que uno tiene. Y cuando tú tienes resentimiento y desprecio y rencor y hasta odio por una persona, no solamente eso se va a como que realizar en esa persona que te ha hecho daño, pero en muchas otras personas más con actitudes negativas. Entonces, mi consejo, ve a confesarte. Dile al sacerdote que quieres que te ayude para hacer una buena confesión. Saca toda esa basura que tienes por dentro. Pídele al sacerdote que haga una oración de sanación de memoria en ti, que te ayude a liberarte de todo eso que te ha lastimado por tanto tiempo. Y después comienza a recibir la Santa Eucaristía. Hay poder de Dios en estos dos sacramentos. Y sabes una cosa, si tú de verdad crees que el Señor te está sanando, te está liberando y te está llenando de Él, vas a poder no solamente tener paz en tu corazón, pero vas a poder perdonar a tu mamá y también pedir a tu mamá que te perdone por cualquier acto ofensivo que tú hayas cometido en contra de ella. Trátalo y vas a ver la diferencia. Que Dios te bendiga. Tenemos un correo electrónico. Adelante con la pregunta, por favor. Padre Pedro, mi abuelo está muy enfermo en el hospital, inconsciente y lo tienen entubado. Aparentemente no fue muy cercano a Dios, pero recibió sus sacramentos hasta que se casó por la iglesia. Se conformaba con ver prédicas por televisión, pero sí cree que Dios existe y le guarda respeto. Los doctores le han dado un pronóstico muy negativo y estamos pensando que un sacerdote le dé la unción de los enfermos, pero me surge la duda si es posible, pues está inconsciente. Sé que no se puede confesar en su estado. También quisiera saber qué podemos hacer para conseguir el perdón y la misericordia de Dios para mi abuelo, o alguna cosa que podamos hacer para ayudarle espiritualmente a morir en paz. Stephanie. Stephanie, te felicito por el cariño, el amor que sientes por tu abuelito. Primero que todo, hermanos, estemos conscientes de una realidad. Y la realidad es que la vida se acaba aquí en este mundo. A veces pensamos como que vamos a estar por años y años y años, y aún después de viejos vamos a seguir por años y años. Y el mañana no se le promete a nadie. Por el amor de Dios, es hoy que tenemos que cambiar, es hoy que tenemos que pedir la fuerza, el poder del Espíritu Santo para caminar en la victoria de los hijos de Dios, de la mano de Cristo Jesús, haciendo la voluntad de Jesús, sometiéndonos a la voluntad de Jesús. ¿Qué hacer con tu abuelito? Pues solo Dios sabe cómo está su relación con Dios. Pero sí te pido una cosa, que no solamente piensen en la posibilidad de buscar un sacerdote, pero que busquen un sacerdote a la mayor brevedad posible. Porque ¿sabes una cosa? Según la ciencia, el cerebro es el último órgano en morir. Entonces, no se sabe si cuando venga el sacerdote y le ayude a hacer las paces con el Señor, si Él puede escuchar algo. Mira, para Dios no es imposible. Lo importante es que ustedes pongan de su parte. Lo mejor que ustedes pueden hacer en estos momentos es buscar el auxilio de la iglesia,
que venga un sacerdote, que ore por él y que le ayude a pedirle perdón a Dios por cualquier y todos los pecados cometidos en su vida y hacer las paces con el Señor. Yo te aseguro que ese es el mejor regalo que le van a poder hacer a tu abuelito. ¿Por qué? Porque le están dando ya lo que verdaderamente importa. Ya la ropa nueva no importa, ya el carro de lujo no importa, ya la comida que le gustaba no importa. Lo que le importa es una relación con el Señor Jesús. De nuevo, quien tiene a Jesús lo tiene todo y nada le falta. Como decía Santa Teresa de Ávila, solo Dios basta. Así que ánimo, vayan a buscar al sacerdote. Y mientras tanto, que ustedes están buscando al sacerdote, ustedes mismos pueden orar por el abuelito e invitar al abuelito para que él haga las paces con el Señor, diciendo simplemente: Señor, te pido perdón por cualquier pecado y todos los pecados cometidos en mi pasado, y te pido, Señor, que vengas a mi corazón y que tomes mi vida, Señor, y que me hagas un vaso nuevo, o como ustedes quieran decirle. Lo importante es que él se arrepienta de sus pecados y que pueda hacer las paces con el Señor Jesús. Suficiente. Y van a ver cómo Dios premia esa acción de ustedes, de tanto amor y de tanto deseo de que el abuelito un día pueda recibir la corona de los santos, que es el cielo. Tenemos a Ana de El Paso, Texas, vía telefónica. Ana, ¿me escuchas? Hola, padre, buenas tardes, sí, me escucho muy bien. Hola, Ana, el Señor te bendice, bienvenida, adelante, por favor. También a usted, el Dios lo bendiga, estoy muy emocionada de estar hablando con usted. Gracias, mi hija, muy agradecido. Qué lindo. Padre, nosotros somos una familia católica que estamos tratando de formar, estoy tratando de formar a mis hijos en la fe. Ellos están chiquitos, uno tiene 10 años y el otro 8 y están tomando sus clases de catecismo. De hecho, esta semana van a hacer su primera comunión. Ah, qué bien, felicidades. Desde el año pasado que comenzaron sus clases de catecismo, nosotros tratando de guiarlos en la fe, estuvimos viendo películas y cosas que hablan de la vida de Cristo y de la vida de la iglesia. Entre ellas vimos, obviamente, de Walt Disney, de Disney, la producción de el Rey de Egipto, que es más o menos la historia de Moisés. Y entonces, pues estuve tratando de guiar a mis hijos conforme la película, pero más bien lo que dice la palabra. Y mi niño, el más chiquito, que acaba que cumplió 8 años, me hizo una pregunta que me dejó bien desconcertada, porque yo, que soy católica por convicción, amén, quiero prepararme siempre para poder defender mi fe y para poder contestar todas las preguntas, y esa no la pude contestar, padre. Y dije, se la voy a preguntar al padre Pedro. ¿Cuál es la pregunta? A ver. Mi niño me preguntó: mamá, ¿por qué Dios tuvo que haber matado a los niños egipcios? ¿Y cuándo Dios pasó mató a los la niños peste y murieron todos los primogénitos egipcios, de las familias egipcias? Esa es una enseñanza a través de la cual, mira, en el Antiguo Testamento, cada vez que algo pasaba, bueno o malo, se le achacaba a Dios, ¿verdad? Porque al fin y al cabo quien está por encima de todo es Dios. Entonces acuérdate que ellos están saliendo de una situación politeísta, donde creían muchos dioses, el dios de la guerra, el dios de la lluvia, etcétera, y cada uno tenía sus poderes. En este caso, cuando ellos comienzan a creer en el único y verdadero Dios, todos esos poderes de todos esos dioses que ellos tenían se lo atribuyen al único y verdadero Dios. Entonces, si hay bonanza, pues Dios es el que ha dado toda esa bonanza. Si hay matanzas, pues en alguna forma Dios es el que ha hecho que todos esos seres mueran. Y tenemos que llegar a la conclusión, lo que dice San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 23, que la consecuencia del pecado es la muerte. Entonces, ¿por qué murieron todos esos niños en Egipto? Porque el faraón y el grupo que asesoraba al faraón pues estaba en contra de lo que Dios estaba pidiendo. Y cuando nosotros vamos en contra de lo que Dios pide, siempre va a haber consecuencias negativas. ¿Por qué? Porque Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Es decir, Dios siempre quiere lo mejor porque la voluntad de Dios está basada en puro amor. Pero Dios le da libertad a los seres humanos para tomar decisiones. En el caso del faraón, que representaba a todo Egipto,
Y me imagino yo que todo Egipto en alguna forma estaba en contra de los israelitas porque estaban ganando mucho poder, porque se estaban multiplicando muy rápidamente, etcétera, etcétera. Tenían miedo de que fueran a destronar al faraón y a hacer cautivos a todos los egipcios. Entonces, ¿qué es lo que hace el faraón? Pues está en contra de lo que pide el Señor y prohíbe a los israelitas que busquen su propia libertad. Como resultado de eso, pues entonces vienen todas esas plagas que no es otra cosa sino que la consecuencia de la desobediencia al único verdadero Dios. Entonces, por favor, enséñale a tus hijos que Dios no castiga, que Dios no manda pruebas, como dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versículo 13. Dios no manda pruebas porque en Dios no existe el mal, pero Dios sí las permite. La permite porque nosotros tenemos libertad para escoger entre el bien y el mal. El faraón y los demás optaron por escoger lo que iba en contra de la voluntad de Dios, que al fin y al cabo era lo mejor para todos, para que pudieran todos vivir en paz, y sin embargo pues no lo hizo. La consecuencia pues fue la muerte. De nuevo, San Pablo nos dice, y claramente lo dice, que siempre la consecuencia del pecado, es decir, la desobediencia a Dios, es la muerte. ¿Por qué? Porque nos apartamos de la vida, de la fuente de vida y salvación eterna que es Dios, y buscamos otras cosas que nada tienen que ver con Dios. Y esto vale no solamente para una lección de teología o de catecismo, pero vale para todos los días de nuestra vida. Hermanas y hermanos, nos llaman, por favor. El número telefónico es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. Alabado sea Cristo Jesús, Señor y Salvador del mundo, de tu vida y de la mía también. Hermanos y hermanos, les habla el Padre Pedro Núñez. Bienvenidos a este su segmento de este programa Conozca Primero su Fe Católica. En estos momentos tenemos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, quisiera saber qué opina de la existencia de otros evangelios llamados apócrifos y que tocan temas muy sensibles de la religión. He leído en especial el Evangelio de Tomás y he quedado asombrado de los dichos secretos de Jesús. Por favor, ¿qué me puede decir de este Evangelio? Saludos. Gil de Panamá. Gil, Dios te bendice. Pues lo que te puedo decir es que no fueron aceptados por la iglesia ni tampoco por la comunidad cristiana naciente. ¿Por qué? Porque fueron escritos, para comenzar, en el siglo II, mucho después que los evangelios, los 4 evangelios fueron escritos, y tiene una cantidad de cosas fenomenales, fantasías, que nada que ver con la doctrina de Jesús o con los hechos históricos de la iglesia primitiva. Entonces, por esa razón no fueron aceptados como parte del canon, es decir, de los libros considerados como palabra de Dios, sino que son libros que algunas cosas pueden ser que sean verdad, quién sabe, otras cosas, la mayoría, pues no. Fueron muchos de ellos escritos por gnósticos, y los gnósticos eran personas que no eran parte de la iglesia cristiana, eran personas que se separaron de la iglesia. Ellos pensaban que no necesitaban de la iglesia, que no necesitaban ni siquiera de Jesucristo para tener una sintonía directa con Dios Padre. Y pues fue ya en el siglo II que estos evangelios se escribieron, la mayoría de ellos, y por cierto, pues hoy día todavía hay partes que han sido rescatadas, pero que no tienen mayor validez. Lo que sí tiene validez en su totalidad son los 4 evangelios que aparecen en la Santa Biblia. Esos, desde el Concilio de Cartago, la Iglesia proclamó que son, o es, porque es un solo evangelio, en 4 miradas diferentes por 4 evangelistas diferentes, que es palabra de Dios. Tenemos en estos momentos una llamada telefónica de María Luisa de Michoacán, México. María Luisa, ¿me escuchas?
Hola, padre, buenas tardes. Soy Luisa. Me da mucho gusto saludarla. Tengo 15 años viéndolo. ¡Uy, Dios mío! 15 años Bendito y sea Dios. aprendiendo mucho y me da mucho gusto. Y he pasado por pruebas muy duras y en compañía de usted y gracias a Dios he aprendido y me ha fortalecido mucho Dios a través de usted. Muchísimas Muchas gracias, mija. Muchísimas gracias. Adelante con tu pregunta. Oiga, padre, es que tenemos una duda con mi hija y yo no sé qué contestarle. Ajá. ¿Qué hace el angelito de la guarda cuando pues los niños son maltratados y que ellos no están ni en pecado? Entonces dice mi hija, pues ya pequé, dice mamá, pues me merezco lo que me ha pasado, aunque le ha pasado bien fuerte también, pero ella dice, ¿y los niños qué? Y cuando yo vaya al cielo, lo primero que le voy a preguntar a Dios es eso. Le digo, ay, hija, ya le puedes preguntar desde ahorita, pero no sé qué contestar. Bendito sea Dios. Pues la palabra nos dice que los ángeles que Dios nos ha encomendado, pues miran por nosotros y nos cuidan, ¿sí? Pero desafortunadamente hay un factor que está presente también y que es la libertad de cada ser humano. Y cuando el ser humano actúa en contra de la voluntad de Dios, pues entonces se afecta a muchas personas, más aún yo diría que el mundo entero se afecta porque el pecado tiene una dimensión universal, no solamente personal, pero universal. Es igual que cuando tiramos una piedrecita en una laguna y empieza a hacer ondas, de la misma manera, cuando pecamos conscientes o inconscientemente, vamos a dañar a muchas personas y muchas veces al mundo entero. Entonces, eso no quiere decir que Dios quiere que estas cosas sucedan. No, Dios una y otra vez nos está diciendo, nos está pidiendo, nos está señalando el camino que tenemos que seguir. Pero Dios no puede ir en contra de nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque dejaríamos de ser seres humanos, dejaríamos de ser imágenes y semejanza de Dios. Y Dios, pues, es el que todo lo puede y Él puede escoger. Él no escoge el mal porque Dios es el bien absoluto, pero Dios tiene todo poder para hacer lo que Él hace y lo hace bien hecho. Nosotros desafortunadamente pensando, como nuestros primeros padres Adán y Eva, que muchas veces no tenemos que escuchar a Dios, que no tenemos que hacer lo que Dios nos pide, que podemos ser nosotros nuestros propios dioses, nos lastimamos nosotros profundamente y lastimamos a aquellas personas que, en particular, estos niños indefensos, que los lastimamos profundamente y cuyas vidas tal vez nunca jamás sean las mismas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanas y hermanos, de siempre obedecer a Dios, de siempre buscar la voluntad de Dios, de siempre hacer la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que no solamente nosotros podamos vivir en la victoria de los hijos de Dios, pero hacer de este mundo uno mejor. Y tenemos aquí esta oportunidad en este mundo de hacer la diferencia. Así que ánimo y adelante, llenos del Espíritu Santo, poder llevar amor de Dios a todas aquellas personas que se acerquen a nosotros. ¿Para qué? Para que un día este mundo doble rodillas al nombre de Jesús y juntos proclamemos que en Cristo Jesús hemos alcanzado la verdadera victoria que el mundo jamás nos podrá ofrecer, ni nos podrá dar tampoco. En estos momentos un correo electrónico o una pregunta. Adelante, por favor. Estimado Padre Pedro, soy casada por la iglesia desde hace 13 años. Por problemas de infertilidad no tenemos hijos. Le agradecería me diera una explicación más profunda de Sabidurías 3:13 al 19 sobre las promesas de Dios a los matrimonios sin hijos. No sé si esta cita también puede explicar sobre la infertilidad o adulterio en los casos de estos matrimonios. Esto para comprenderlo más desde mi vida personal, lo de la esterilidad y la infidelidad, ya que damos pláticas prematrimoniales. Muchas gracias, Padre. Dios lo bendiga y agradeceremos mucho sus oraciones. Cuente también con las nuestras. Mi esposo se llama José y yo, Estela. José y Estela, muchísimas gracias y muchísimas felicidades por el trabajo tan importante que ustedes hacen a favor de tantas parejas que al fin y al cabo van a beneficiar no solamente sus propias vidas, pero las vidas de sus familias. En el tiempo de Jesús y mucho antes del tiempo de Jesús, la infertilidad se consideraba como una maldición de parte de Dios. Es decir, todas las cosas como que sobresalientes, al fin y al cabo la gente pensaba que era hechura de Dios, que Dios
lo hacía, que Dios no solamente lo permitía, pero en alguna forma Dios lo mandaba. ¿Sí? Entonces las personas, tanto hombres como mujeres, que no podían tener hijos, pues se les consideraba hasta cierto punto como ciudadanos de segunda clase, porque se preguntaba a la gente qué mal habrá hecho este o esta para no poder tener hijos. Para los judíos el tener hijos era muy importante porque eso hablaba de la descendencia. El nombre de la persona no iba a morir con él o con ella, sino que iba a continuar. Y por eso vemos en el libro de Génesis, por ejemplo, en el capítulo 16, versículo 4, que Abraham y Sara, que no podían tener hijos, ¿qué es lo que Sara le dice a Abraham? Que tenga relaciones sexuales con su esclava para que pueda tener descendencia. Fíjense lo importante que era eso para ellos. Y nos dice la palabra de Dios que Abraham pues se unió a Agar y quedó embarazada. Sabemos que el adulterio es un pecado serio, es un pecado mortal. Y sin embargo, esa obsesión de tener descendencia hace que Abraham cometa adulterio con su esclava. Y de ahí desafortunadamente el problema, de nuevo, toda acción tiene una consecuencia y cuando hacemos cosas que van en contra de la voluntad de Dios, pues ahí vemos las consecuencias negativas de ese hijo que es Ismael y después Sara concibe y le ponen Isaac. De ahí salen las dos ramificaciones del pueblo de Abraham que hasta el día de hoy no se llevan y tratan de lastimarse y de aniquilarse unos a otros. Estamos hablando de los judíos y de los árabes. Y eso es lo que sucede. La palabra de Dios en Sabidurías, en el capítulo 3, en versículos 13 y 14, nos habla de lo opuesto. La bendición de ser una persona fiel. Aunque no se tenga lo que uno quiere, porque al fin y al cabo los hijos no son derecho de nadie. Los hijos son bendición de Dios, pero si Dios no, por alguna razón, permite que la estructura genética del hombre y la mujer no puedan concebir, pues bendito sea Dios. Ya se buscará otra manera, se adoptarán hijos o harán como ustedes, de darse, de entregarse a otros seres humanos para que ellos puedan ser las mejores personas que pueden ser. Pero aquí en Sabiduría lo dice la palabra de Dios, versículo 13 en adelante. Feliz la mujer sin hijos, feliz la mujer sin hijos. Dice todo lo opuesto. Si ha permanecido pura, si no ha tenido alguna unión culpable, es decir, si no ha fornicado, si no ha adulterado. Cuando sean juzgadas las almas, se verán sus frutos. Y continúa diciendo, feliz también el eunuco, es decir, el hombre, si no tomó parte en el mal ni tuvo pensamientos de rebelión contra el Señor. Su fidelidad será bien recompensada, tendrá un lugar de privilegio en el templo del Señor, es decir, en el cielo. Sigan haciendo lo que están haciendo. Sigan llevando presencia del Señor a tantas parejas que necesitan de Dios a través de ustedes. Y si es posible y si ustedes creen conveniente, pues piensen tal vez en la adopción. Hay tantos niños sin familia que necesitan de un corazón que les ame y que les haga sentir que Dios está con ellos. Ojalá que así lo haga. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Bendiciones, Padre Pedro. Tengo una duda. Sé que mi cuerpo es templo del Espíritu y por eso prácticas como la cremación no son preferidas por nuestra iglesia. Pero no tengo claro si la donación de órganos está bien vista en nuestra iglesia o estamos haciendo una falta grave al realizarlo. Gracias. Julio, de Perú. Julio, Dios te bendiga. Sí, la cremación es aceptada por la iglesia, particularmente después del Segundo Concilio Vaticano, dada la realidad de que anteriormente con el holocausto nazi, pues la iglesia prohibió que se quemaran los cuerpos y razón más que suficiente hay, y bien lo sabemos, para podernos identificar en alguna forma con los judíos sufrientes del holocausto. Pero hoy día que ya, bendito sea Dios, ya eso ha pasado la historia, pues la iglesia permite
la cremación siempre y cuando se haga con reverencia, conscientes de que el cuerpo, aunque ya el alma no está, pero el cuerpo ha sido y fue un cofre maravilloso donde residió el alma de la persona. La otra cosa que es importante es que estemos conscientes de que la donación de órganos es importante porque, como dice el Papa Francisco, aún después de muertos podemos seguir ayudando a otras personas. Lo único que sí te pido que por favor, si vas a firmar para donar tus órganos, que estén conscientes y seguros que va a ser después de tu muerte y no antes, porque han habido atrocidades en todo el sentido de la palabra. Así que ese sería mi consejo. Quiero dejarles saber, hermanos y hermanos, que ya muy pronto en Nueva Orleans tenemos el esperado Sábado de Milagros, agosto 18, en el Punch and Train Convention Center. Es un sábado de renovación espiritual, de acercamiento a Cristo Jesús, de liberación en todo el sentido de la palabra y de vida nueva. Así que si pueden asistir, por favor, háganlo. Para más información, ya que los espacios son limitados, llamen a los teléfonos de Nueva Orleans que están a su disposición. El primero es el 504, ese es el área, y el número telefónico 931-7720, 931-7720. Y el otro número telefónico con el área 504 es el 638-0657, 638-0657. Y también, pues si no pueden asistir al de Nueva Orleans, asistan por favor al de Dallas, Texas, el sábado 25 de agosto. Es el siguiente sábado, Sábado de Milagros en el Pleno Event Center. Para más información, comuníquense con Mensaje Texas a los números telefónicos. El primero es el 469, ese es el área, 469-478-5629, 478-5629. Y el segundo número telefónico con el área 214 es el número 527-4839, 527-4839. Puede estar con el favor de Dios en Atlanta, Georgia, el sábado 2 de junio, el Congreso Eucarístico de la Arquidiócesis de Atlanta, Georgia. Internacional es el Congreso en el Convention Center, en Georgia International Convention Center, así es como se llama. Así que espero verlos por allá. Y del 15 al 25 de octubre vamos a tener el fabuloso, poderoso, maravilloso, transformador peregrinaje a Portugal y a Tierra Santa. Si pueden, no se lo pierdan, por favor. Para más información, comuníquense con Maciel Carrasco a Canterbury Pilgrimages, número telefónico 603-941-3078, 603-941-3078, o escriban a maciel@canterburypilgrimages.com. Escríbanos también con sus preguntas, me encantaría recibirlas. padrepedro@ewtn.com, padrepedro@ewtn.com. Y suscríbanse a la página de este servidor en Facebook, el cual ofrecemos pensamientos que le ayudarán en su crecimiento espiritual. Para hacerlo, vayan a facebook.com/ppedronúñez, facebook.com/ppedronúñez. Les invitamos para que sigan orando por este ministerio y cuando puedan, pues envíen sus donativos para que podamos seguir llevando al mundo la santa palabra de Dios. Que el Señor los bendiga hoy y siempre, los colme de su santa paz en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Vayan con Dios, Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta el próximo miércoles, Dios mediante.